Beto, muchas gracias por venir y felicitaciones por el campeonato que acabas de obtener con Defensor. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo. Lo primero que te quería preguntar es cómo describirías la dinámica de trabajo que tiene el cuerpo técnico de Defensor, pensando en primer lugar en que la gente no la conoce, o sea, la gente los ve, pero no conoce su dinámica de trabajo, y también pensando en que esa dinámica desconocida es lo que en primer lugar permite cimentar el éxito deportivo que aparece después, ¿no? Bueno, yo creo que toda dinámica de trabajo se basa en el objetivo que tú querés lograr. A ver si me explico lo que quiero decir con objetivo. El entrenamiento es acción y como acción trae consigo un efecto. Entonces acá lo que fundamental es la filosofía del entrenador en cuanto a qué tipo de juego quiere, qué forma de desarrollar el sistema de juego, y en función de eso se realizan, hay varios ítems, pero obviamente uno es las funciones que van a tener que cumplir cada uno de los roles dentro de ese sistema, en la dinámica que el entrenador quiera, obviamente, que eso pueden ser diferentes y hay una cantidad de ejemplos en los cuales en función de si presiona o no presiona, si juega de contragolpe, en fin, necesita determinadas condicionantes que también son físicas. Y bueno, en ese bagaje de objetivo es que nosotros hacemos primero una preparación en el cual desde el primer momento, el primer día de trabajo, ya estamos apuntando a ese macro objetivo. O sea que realmente cambia la manera en que vos planificás el trabajo de acuerdo a si el entrenador que trabaja contigo es ofensivo, no es ofensivo, presiona más, menos, etc. Sí, para hacértelo bien gráfico. Trabajando en México con un entrenador mexicano, él la línea de fondo no la pasaba del cuarto de cancha. Ajá. O sea, él decía, yo quiero que mis zagueros vayan al cuarto de cancha y después todo el equipo eche marcha atrás y se forme en el área. O sea, ¿para qué necesidad tenemos nosotros de que esos futbolistas del fondo que no van a hacer trayectos largos hagan un entrenamiento para después, que no van a cumplir después el rol Claro. en el juego? Es decir, yo me preocupaba en que fueran veloces, potentes en 10 metros, que era lo que ellos actuaban. Pero los volantes, a su vez, sufrían el recorrido de 60 metros, 70 metros, cosa que no es común. Claro. Entonces, yo creo que acá la filosofía de Eduardo y la forma de que él interpreta el juego es la que hace que todo el entrenamiento se centralice buscando el objetivo que él desea. Antes de seguir con digamos, el trabajo que hiciste junto a Eduardo, junto a Oscar Javier Morales y obviamente junto a los jugadores. Recién mencionaste a México. Estuviste también con mucho éxito en Perú, en Argentina. Me gustaría saber, en Colombia, por supuesto, ¿cuál es la diferencia mayor en el ambiente? O sea, tenés un entrenador X que te plantea un estilo de juego y vos en función de ese estilo trabajás, pero ¿cuál es la diferencia mayor en el ambiente de esos países comparado con Uruguay? Yo creo que cada país tiene una idiosincrasia y tiene una forma de sentir el juego muy especial. Hasta incluso los argentinos. Nosotros sentimos el fútbol de una manera, yo diría, muy fanática, por decirlo de una manera diferente. Para darte un ejemplo, hace 2 juegos de eliminatoria me tocó estar en Argentina por determinados temas personales. Uh-huh. Y se jugaba la fecha, y se jugaba el partido de Argentina, pero además se jugaba el resto de la fecha. Y estando en la casa de un amigo con cable y todo lo demás, no pude ver el resto de la fecha salvo por internet. Mientras, en las calles, los autos iban, venían como sin nada. Acá cuando juega Uruguay se para. Es decir, hay una vivencia que está en la idiosincrasia. El mexicano es una persona muy alegre, muy jovial, que le gusta disfrutar del juego. Eso lo lleva a que vayan juntos de distintos equipos, abrazados, tomen cerveza. Y el fútbol de ellos también es un fútbol muy de ida y vuelta, técnicamente muy bueno, pero a su vez muy liviano. Claro. El colombiano es un fútbol mucho más, yo a veces voy a poner una palabra para simbolizarlo, musical.
Claro. Ellos viven en la salsa permanente, Tienen swing. juegan en la salsa, tienen su... El peruano es un fútbol, yo diría, muy deficiente desde el punto de vista formativo, que ese es un tema muy, muy complejo. Ellos tienen una muy mala formación y sufren de sentirse inferiores de los demás, y lo vemos en todo tipo de competencia internacional. No es un fútbol vistoso ni que le guste ganar. Ellos, entre comillas, como dicen ellos, disfrutan más de una guacha que de un gol. Una guacha es pasarle la pelota por entre el caño. Claro. El caño nuestro. Es una idiosincrasia Claro, muy distinta. muy distinta. Y tal vez la que conocemos más es la Argentina, que se parece mucho Sí. más a nosotros, con un poco más de valor técnico, se puede decir. Claro. Volviendo al Uruguay, ¿por qué viene un uruguayo, digamos, que estuvo ausente en los últimos 6 meses? Le dicen, mira, salió Defensor campeón de Apertura. Explícale por qué Defensor es el justo campeón de Apertura. Bueno, yo creo que las posibilidades de un equipo, digamos, menor de salir campeón en Uruguay no son muchas, y es una cosa que tenemos que entenderla. Y porque tenemos un presupuesto de 10-1, para hacerlo ejemplarizante. Puede haber un jugador de un equipo grande como lo hubo que ganaba más que todo el plantel. Se supone que cuando uno tiene dinero compra el mejor producto. Es decir, es impensado pensar que un equipo de Europa potente económicamente como el Madrid compre peores jugadores que el Alavés. Claro. ¿Verdad? Por decir un ejemplo práctico. Acá se supone lo mismo, que cualquiera de los dos equipos grandes deberían nuclear los mejores jugadores. Pero yo creo que es un medio en donde no hay tanta diferencia, y en donde uno con trabajo y con una cantidad de factores que tienen que alinearse, se puede lograr, como se ha logrado y se va a seguir logrando, que cada tanto equipos menores puedan salir campeones. En el caso de Defensor todavía es un poco más fácil, tal vez que se alineen esas cosas, porque tiene, aparte del potencial natural como club intermedio, vamos a decir así, tiene también a veces potencial de talento, jóvenes, que en fin, que en la medida que pueden adaptarse a un trabajo diferente para jugar a una dinámica distinta como lo requiere Primera División, se puede conformar un buen equipo. Pensemos que en este equipo de Defensor, para hacer números, Sí. jugaron 22 jugadores, de los cuales 6 debutaron. Es decir, que estamos hablando de un plantel inicial de 16 jugadores, que tal vez, contando alguno como confiable, que de repente era suplente, como puede ser el suplente de golero, ¿verdad? Es decir, que estamos hablando prácticamente de campo de 12 jugadores, 13. Y sin embargo se puede armar un plantel competitivo. Qué barbaridad. Te quería preguntar una cosa que, si querés, es más, apela más a tu experiencia extradeportiva. Es decir, tiene que ver con lo anímico, con lo emocional, con la resiliencia, etc. ¿Cuánto le sirvió a Defensor para vos no haber podido ganarle a Peñarol por circunstancias claramente extradeportivas? Bueno, lo que pasa es que cuando el final es positivo pensamos de que fue positivo. Y si el penal es negativo, el final es negativo, pensaríamos, no, se quebró el equipo. Digo, yo creo que son circunstancias que se fueron dando, como se fueron dando otras adversas también, pero que no pudieron mover lo que se había logrado desde el punto de vista de mancomunión de esfuerzos en base a un objetivo y a una forma de trabajo que yo creo que no incidieron ninguna de esas cosas. Había un convencimiento pleno, tan convencidos estábamos que yo recuerdo que faltando 6 partidos en unas charlas que tenemos, yo dije, miren que vamos a salir campeones, convencido, estaba absolutamente convencido de que salimos campeones, que nosotros teníamos el potencial. ¿Cuándo te convenciste? Me bajó la ficha, como dicen los jóvenes Sí. ahora, en el partido con Liverpool, cuando con 10 jugadores nosotros lo podemos ganar. Ahí me di cuenta que el equipo estaba con la fuerza grupal, espiritual y con un contenido futbolístico
que nos íbamos por muy buen camino. ¿Qué importancia, más allá de lo que la gente ve en la cancha, que eso es una importancia obvia, les asignás a Gómez, a Bueno, a Zunino y a Cardacho? Yo les asigno mucha importancia, la misma que le asigno a Álvarez, a Piquerés, a Ergas, a Boselli, a esos jóvenes que día a día, nombré los debutantes, 4 de los debutantes, esos muchachos que día a día en las prácticas hacen una competencia interna durísima y que permite que esos futbolistas que tienen gran experiencia y gran trayectoria, o en el caso de Maxi con una gran proyección, puedan crecer. Es decir, yo creo que el potencial de un equipo muchas veces está dependiendo del potencial del grupo que hace oposición. Yo siempre recuerdo, para hacer un parangón y comparar cosas, el Chelsea campeón tenía 14 jugadores de selecciones fuera de Inglaterra, más todos los ingleses. Sí. Yo pregunto, ¿qué nivel de prácticas había ahí? Era mucho más intenso de repente que jugar contra otro equipo. Bueno, nosotros de alguna manera logramos que la competencia interna nuestra fuera durísima, y es durísima, y eso hace en que cada trabajo, cada dinámica de las que plantea Eduardo, en donde el juego en sí está de por medio, tenga una intensidad y un estado de agresividad deportiva igual, similar o superior a la de muchos partidos. ¿Y de qué te ha servido para este rol que una vez más te ha traído éxitos deportivos? No solo tu formación como preparador físico, sino también tu formación como entrenador de fútbol, y me interesa particularmente entrenador de básquetbol, que es quizá el deporte con más nivel de entretenimiento y de adrenalina en el mundo. Bueno, yo creo, y dando los cursos que doy para los que estudian para entrenador de fútbol, que cada vez más los entrenadores de fútbol tienen que ser preparadores físicos. Cuando digo ser preparador físico es entender todo lo que trae consigo en desarrollo y formación física los trabajos que se hacen con pelota. Porque no es, la gente piensa que esto es corrección técnico-táctica. No. Es además una preparación muy específica, una especificidad muy grande desde el punto de vista físico. Entonces, creo que el valor de que los conocimientos del entrenador en la parte física es muy importante. Y lo mismo lo nuestro. Ajá. Porque todo lo que nosotros podemos hacer tiene que tener correlación con el objetivo técnico-táctico. Y en el caso, por ejemplo, del básquet, fundamentalmente, sí, porque hay una cantidad de ejercicios, de dinámicas de ejercicios del básquetbol, sí, que son muy superiores a la de la dinámica del juego del fútbol. Claro. Y yo particularmente he podido adaptar algunas, y las repito generalmente, sin que ellos sepan, están haciendo dinámicas, pero que me permite a mí crear una dinámica que se ve muchísimo en las transiciones, tanto defensa-ataque como ataque-defensa. ¿Cómo jugabas al básquetbol? Era buen marcador, muy buen marcador. En ofensiva no era muy bueno, pero marcando me podían dar al que sea, que era muy bueno físicamente porque hacía atletismo en mi época joven de Minas, y tenía y tengo todavía muy buena condición de piernas, y eso me llevaba a ser buen marcador. Y eras alero, así que ¿a quién te parecías? ¿A Bruce Bowen de repente? ¿Quién eras? Ojalá. Ojalá no, de la NBA ninguno, porque esos son completos, si tienen además un manejo. Además, jugaba en una época que el básquetbol tenía el marcador y el alero o el atacante. Claro. Es decir, comentábamos, me tocó jugar con Daniel Banet y Freddy Fernández, uno de cada lado. Entonces, cuando hablábamos a veces con Leonardo Rey, que era compañero, y con Jorge Campaña, que nos tocaba transitoriamente jugar de base, y teníamos un problema bárbaro, porque le dábamos la pelota a Daniel Banet y la iba a tirar, porque tenía la habilidad suficiente. Y se la daba a Freddy lo mismo, y se la daba uno y el otro se quejaba. Entonces no te quedaba opción, no tiraba vos nunca.
Está muy bien. Para terminar, Beto, ¿qué sentiste vos cuando Defensor salió campeón? Es que es muy particular para mí salir campeón con Defensor. Porque, a ver, yo llevo muchos años vinculado, he estado muchos años vinculado laboralmente y afectivamente llevo 30 años vinculado a Defensor, por decir un ejemplo. Yo creo que del año del 76, de la época del profesor de León, actuó aquella campaña con el que se puede, siendo pequeño pero haciendo buenos trabajos y con buena relacionamiento en todas las áreas, porque en el deporte no es solo el entrenador y el preparador físico, sino todas las áreas. Un buen trabajo se puede ganar. Ya de esa época a mí me cautivó Defensor como institución. Después tuve la suerte de comenzar a trabajar y de alguna manera, como decía el propio profesor de León, uno se convierte hincha por adopción. El club te adopta. Y bueno, no estando trabajando, yo voy a ver permanentemente a Defensor y estoy vinculado afectivamente, me siento afectivamente vinculado. Entonces fue una emoción muy grande. Y después fue muy grande cuando llegamos, obviamente, todo el entorno familiar, que es todo violeta ya a esta altura. Ajá. Y cuando terminó, que fuimos al Francini, y me reencontré con Eduardo Arzuaga y con Frank Hoppenheim, que era el presidente y vicepresidente de la primera época cuando yo empecé a trabajar en el año 94, con una felicidad, fue una emoción muy grande, la verdad muy grande. Beto, ha sido un placer conversar contigo, te agradezco y te deseo suerte en el torneo intermedio. Muchas gracias, mi hermano.